Muy buenas y bienvenidos a este vídeo, donde vamos a hacer un ejemplo bastante completo, considero, de la identificación, la determinación y la clasificación de los puntos singulares de una función en el campo de los números complejos. Entonces, el ejercicio es este. Tenemos la función f de z igual a z partido por elevado a 1 partido por z menos 1 y nos piden que determinemos y estudiemos las singularidades de esa función en el campo complejo ampliado. Entonces, como siempre en las singularidades, lo que hay que hacer es comenzar viendo aquellos puntos donde la función pues no es holomorfa en el campo de los complejos, incluyendo el punto del infinito, porque es el complejo ampliado, los campos complejo ampliado. Y entonces, siempre que vemos una función que es racional, cociente de funciones a su vez complejas, pues lo que hay que ir es a determinar dónde el numerador es holomorfo, dónde el denominador es holomorfo y luego dónde como cociente la función pues no sería holomorfa. Entonces, vemos que el numerador, que consta de la función z, polinómica z, pues como es una función polinómica, pues las funciones polinómicas son siempre holomorfas en todo el campo de los complejos. Luego, con lo que respecta al numerador, solamente enfocándonos al numerador, pues podemos decir que el numerador es holomorfo o es una función holomorfa directamente en todo el número de los campos de los complejos. Y simplemente diciendo que es una función polinómica, y que las polinómicas pues, son holomorfas en el campo complejo ampliado, pues lo dejaríamos justificado. Ahora pasamos a el denominador, y el denominador per se, considerado como función individual, pues el denominador vemos que es elevado a 1 partido por z menos 1, con lo cual vemos que falla. Falla quiere decir que en este caso que no está definida en z igual a 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque vemos que tenemos ahí una función que es elevado a 1 partido por z, y sabemos del tema de límites que el límite cuando z tiende a 0 de elevado 1 partido por z, pues este límite no existe. Recordar y poder revisar el vídeo de cálculo de límites y veréis que eso es un límite que en su momento calculamos y vimos que no existía. Con lo cual, hemos identificado ya z igual a 0, que esa función falla a su vez porque el denominador falla ahí. Falla significa, repito, pues que no está definida la función ahí, por lo tanto, al no estar definida, pues la función no puede ser continua ahí, al no ser continua no es derivable y al no ser derivable, pues no es holomorfa y por lo tanto, eso es un punto singular que ya hemos identificado. Y después hay que ver cómo como cociente, la función z como cociente, pues vuelve a fallar. Repito, esto con lo que quiero decir es que no está definida pues aquellos puntos donde el denominador, que en este caso es elevado a 1 partido por z menos 1, sea 0. Ahí la función como cociente fallaría porque el denominador, al ser distinto de 0, bueno, pues volvemos a tener allí un valor que tiende a infinito y eso es una indefinición. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ver aquellos puntos donde el denominador falla, o sea, donde elevado a 1 partido por z sea igual a 0. ¿Qué puntos z verificar estos? Bueno, pues esto es una ecuación en la variable z que procedo a resolver. Sería tomando logaritmos neperianos en ambas igualdades, llevando el menos 1 al otro lado. Sería 1 partido por z es igual al logaritmo neperiano de 1. Y el logaritmo neperiano de 1, acordaros que esto es 2πj. 2πkj con k número entero, distinto de 0, más menos 1, más menos 2, etc. ¿Vale? Y por tanto, aquí lo que nos sale es que tenemos infinitos puntos z sub k donde falla el denominador, despejando de la igualdad anterior, que tienen siempre la forma 1 partido por 2πkj.
¿vale? En todos estos puntos, tirando hacia atrás el razonamiento, zk elevado a 1 partido por z menos 1 es 0 y por lo tanto la función f de z no existe. ¿Cómo son esos puntos? Pues fíjate, son puntos que si los ponemos en el plano de Argand, en el plano complejo, pues son todo puntos que tienen este aspecto. Son puntos, el punto Z es un punto de acumulación. Por ejemplo, para k igual a 1 tendríamos este punto 1 partido por 2pi kj, sería para k igual a menos 1, perdón. Empezaríamos aquí también y a medida que vamos dando valores de k, pues iríamos teniendo sucesivos puntos en este eje que se irían aproximando para distintos valores de k cada vez más al punto cero. ¿De acuerdo? Luego entonces, fijaros que estos z sub k son puntos singulares. Vamos a ponerlo por aquí. Z sub k son puntos singulares aislados, todos ellos aislados. ¿Por qué? Porque en todos ellos voy a poder yo buscar un entorno que no tenga puntos aislados, salvo el punto de acumulación, salvo z igual a 0, que sería este punto de aquí, que al ser un punto de acumulación de los puntos singulares, sería no aislado. ¿Vale? Luego ya tenemos aquí una clasificación y es que esos z sub k dados por esta fórmula son aislados y z igual a 0 es otro punto singular no aislado. Vamos a caracterizar un poquito más esos puntos calculando el límite cuando z tiende a 0, que sería este punto de aquí, este denominador, que sería que al no existe, donde no existe el denominador, y vamos a ver qué tipo de punto es. Entonces, el límite cuando z tiende a 0 de la f de z, pues lo hemos visto ahí. Este límite, como a su vez el elevado a 1 partido por z no tiene límite, pues este límite no existe. Y por tanto, ya podemos decir que z igual a 0 es un punto singular que es esencial. Y como veíamos aquí, no aislado también, ¿de acuerdo? Y de antes habíamos visto que es no aislado. Y es esencial porque ese límite no existe. Y el resto de los puntos de los z sub k, que sería calcularíamos el límite cuando z tiende a sub k a z sub k de f de z, pues fijaros, sería un valor en el denominador de la función, que sería ese valor de z sub k, que tenemos mediante esta fórmula de aquí, tendríamos un valor z sub k, y en el denominador, ¿qué tendríamos? Bueno, pues los z sub k precisamente son aquellos puntos que definíamos como que hacían que elevado a 1 partido por z menos 1 es igual a 0, o sea, son puntos que hacen tender el denominador a 0. Por lo tanto, ese límite tendería a infinito. Y por lo tanto, esos puntos, según la clasificación que hemos visto, serían polos. ¿De acuerdo? Luego hemos visto ya que los z sub k serían polos. Nos faltaría ver, como siempre, recordar con los polos el orden, ¿vale? Hay que determinar el orden de esos polos. Y recordar para ello que lo que hacíamos era calcular el límite cuando z tiende al polo de z menos z sub k elevado a la n por la función f de z. Y determinábamos qué valor de n mínimo hacían que este límite fuera una constante distinta de 0. Bueno, pues procedemos a calcular este límite. Esto sería el límite cuando z tiende a z sub k de, ponemos z menos z sub k en el numerador elevado a ese valor de n que tenemos que determinar por el numerador de la f de z, que era z, y dividido por el denominador, que es elevado a 1 partido por z menos 1. Bien, si metemos aquí z sub k, fijaros que este término de aquí hace que el numerador valga a 0 y el denominador, precisamente por la definición de lo que llamábamos z sub k, son aquellos números que hacen el denominador 0. Luego, esto es una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Muy típico pues, a la hora de calcular el orden de los polos. Bien,
La forma de resolver esta indeterminación pues va a ser por los métodos habituales que tenemos en variable real. Y bueno, pues una cosa que os recomiendo yo siempre es ver lo que de esta función no hace que valga 0 y que pueda sacar fuera de ese límite. Entonces vemos que el límite cuando z tiende a z sub k hace que este factor de aquí valga z sub k y por lo tanto lo puedo sacar yo fuera de ese límite poniendo aquí z sub k y entonces simplificar la expresión que quedaría el límite cuando z tiende a z sub k de z menos z sub k elevado a la n partido por elevado a 1 partido por z menos 1. Bien, repito, esto sigue siendo una indeterminación, este límite, perdón, sigue siendo una determinación del tipo 0 partido por 0 y la resolvería en variable real pues con la regla del L'Hopital. Bueno, se puede demostrar que la regla del L'Hopital es perfectamente aplicable al campo de los complejos también, y entonces lo que tendría que ir haciendo es, bueno, como digo, aplicar la regla del L'Hopital y en las veces que sean necesarias para conseguir que esta indeterminación desaparezca. Bien, aquí nos encontramos que tenemos el valor de n y esa indeterminación desaparece, depende del valor de n. Entonces yo aquí lo que os recomiendo es que vayáis probando con n's cada vez mayores y, bueno, pues en este caso veréis que si aplicáis o ponéis n igual a 1 y aplicáis la regla del L'Hopital, con n igual a 1 y aplicáis la regla del L'Hopital, pues veis que ese límite se resuelve y eso da una constante distinta de 0. Entonces, bueno, pues muy sencillito. Si hacemos n igual a 1, el numerador me quedaría z menos z sub k y por lo tanto, pues tendría que ese límite vale el z sub k que hemos sacado antes y tendríamos límite cuando z tiende a z sub k. Y bueno, repito, en el numerador haciendo n igual a 1, derivamos, al numerador entonces me quedaría 1, y en el denominador me quedaría la derivada de elevado a 1 partido por z menos 1, que sería menos 1 partido por z al cuadrado por elevado a 1 partido por z. Ahora ya bien, ese valor en el denominador ya sí que sigue siendo distinto de 0, y porque sería menos 1 partido por z sub k por elevado a 1 partido por z sub k, que el valor, fijaros, bueno, lo voy a hacer aquí para que lo veáis, sería z sub k, y luego tendríamos arriba en el denominador 1, abajo tendríamos menos 1 partido por z sub k al cuadrado, y luego tendría elevado a menos 1 partido por z sub k. Fijaros que los z sub k, de nuevo, eran aquellos que hacían que elevado partido por z elevado a 1 partido por z menos 1 es igual a 0, o lo que es lo mismo, que elevado a menos 1 partido por z sub k vale 1. Luego, este valor de aquí, precisamente por la propia definición de los z sub k, esto es igual a 1. Y por lo tanto, lo que me queda aquí es menos z sub k al cubo. Luego, efectivamente, con el valor de n igual a 1, que es el mínimo valor de n, obtenemos que ese límite es un número que es z sub k distinto de 0, finito y distinto de 0. Con lo cual, efectivamente, lo que tenemos es que n es igual a 1 y es igual al orden de los polos z sub k. Ya hemos determinado el orden, que es de primer orden. ¿Vale? Bien, pues con eso habríamos aclarado lo que es el análisis de las singularidades de la función en el campo complejo. Pero fijaros que lo que me preguntan es, como siempre, y no hay que olvidarse, en el plano complejo ampliado. Con lo cual hay que estudiar lo que le pasa a la función en el punto del infinito, en z igual a infinito. Bien, pues acordaros que lo que le pasa a la función en z igual a infinito es exactamente lo que le pasa a la función en z igual a 0 si yo en la función en vez de z pongo f de 1 partido por z. Pues bien, si vamos a la función y ponemos, donde pone z, ponemos 1 partido por z, pues en el numerador, fijaros, tendríamos 1 partido por z, y en el denominador, pues sustituimos donde pone z, ponemos 1 partido por z y me quedaría elevado a la z menos 1. ¿Vale? ¿Qué le ocurre a la función en z cuando z tiende a 0
¿qué le ocurre a esa función? O sea, la función límite cuando z, ¿cuál sería el límite cuando tengo esto de aquí? Pues fijaros, aquí tendría un 0, aquí tendría elevado a 0, que es 1 menos 1, esto sería otro 0, o sea, esto sería una indeterminación de 0 partido por 0. Luego, efectivamente, z0 es un punto singular, o lo que es lo mismo, deshaciendo el cambio, z infinito es, o sea, esto sería un punto singular de f de 1 partido por z, luego z partido por 0 es un punto singular de f de z, ¿vale? Es un punto singular y lo que tenemos que ver es si aislado, si es un aislado, si es no aislado o qué es lo que le sucede. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Para ver si es aislado o no es aislado, pues lo que tenemos que ver es ver los puntos singulares de la función f de 1 partido por z y ver si aparecen más puntos singulares y esos puntos singulares si son densos, si el z igual a 0 es un punto de acumulación o no del punto z igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que la función f de 1 partido por z, que es esta de aquí, o esta de aquí, pues vemos que f de 1 partido por z falla, aparte del z igual a 0, que sería lo que hemos determinado aquí, falla también en aquellos puntos donde e elevado a la z menos 1 sea igual a 0. O sea, que hacen que esto valga a 0 también. Y esto vuelve a ser una ecuación que resolvemos y que el valor me da unos valores de z sub k que corresponden al neperiano de 1, que como hemos visto antes, eso es 2 pi k j. ¿De acuerdo? Luego, fijaros que la función f de 1 partido por z, la función f de 1 partido por z, pues tiene los siguientes, repito, aquí estamos en la función f de 1 partido por z, tiene los siguientes puntos singulares. Tiene puntos singulares, hemos visto, en z igual a 0, pero también tiene puntos singulares en 2 pi kj, por ejemplo, en 4 pi kj y en los correspondientes valores negativos. Luego, ¿qué ocurre en este punto, que es el que a mí me interesa ver qué es lo que sucede si está aislado o no? ¿Por qué? Porque sabemos que ese punto en f de igual a z, este punto se mapea en el punto del infinito, en el punto del infinito. Entonces vemos que este punto es un punto singular, pero que es aislado, porque el resto de los puntos, como podéis ver, este punto no es acumulación de ellos. Y por tanto, ¿qué es lo que vemos? Pues que z infinito es aislado. Es un punto singular que es aislado. Me faltaría ver qué tipo de singularidad es. Bueno, el tipo de singularidad es, ¿qué es? Pues ¿qué es? Bueno, pues el límite cuando z, lo hemos visto antes, cuando z tiende a 0 de f de 1 partido por z, que es ese punto singular z igual a infinito de la función f de z, esto sería 1 partido por algo que tiende a 0 y esto tiende a infinito. Con lo cual, z tendiendo a infinito es un polo. Es un polo. Faltaría ver también como polo que es el orden, ¿vale? Entonces, el orden, veamos el orden de ese polo, el orden de el punto del infinito. Y para ello, acordaros que lo que hacíamos era el límite cuando z tiende al punto de la función z menos z sub k elevado a la n, y aquí, bueno, pues por la función f de z, 1 partido o f de 1 partido por z, porque recordar que lo que estamos viendo es la función f de 1 partido por z cuando z tiende a 0 para estudiar el punto del infinito. Bueno, pues esto sería 1 partido por z por elevado a la z menos 1, ¿vale? Entonces sería el límite cuando z tiende a 0 de z elevado a la n menos 1, este z a la n con este z abajo, arriba quedaría z a la menos 1, por elevado a la z menos 1, y esto vemos que es una indeterminación de 0 partido por 0. Bien, aquí volvéis a probar con distintos valores de n y en este caso veréis que
cuando el valor de n es 2 y, bueno, pues nos quedaría entonces el límite cuando z tiende a 0 de z, 2 menos 1, 1, con lo cual sería z por elevado a la z menos 1, que sigue dando una indeterminación de 0 partido por 0, y aplicando L'Hopital tendríamos límite cuando z tiende a 0, la derivada del numerador sería la derivada de z, que es 1, la derivada del denominador sería elevado a la z, y ahora ya sí, esto sería que elevado a 0, que es 1, 1 partido por 1, esto es 1, que es un numerito distinto de 0, constante. Por lo tanto, el orden de ese polo es 2, que es el número n menor que hace que ese límite bueno, pues sea una constante distinto de 0. Y por lo tanto, bueno, pues concluimos que en z igual a infinito tenemos un polo que es aislado y además que tiene de orden 2. En resumen, recogiendo todas las conclusiones que hemos sacado en el ejercicio, tenemos que f de z tiene los siguientes puntos singulares. Tenemos, por un lado, en el valor z igual a 0, tenemos, recopilando de aquí, que era un punto no aislado, era un punto de acumulación, si recordáis, era un punto no aislado y además era un punto esencial, un punto singular esencial. Luego teníamos los valores, los z sub k, que si os acordáis, eran puntos de la forma, lo tenemos por aquí, 1 partido por 2 pi kj. Y esos eran puntos que eran aislados, y además eran polos de orden 1. Y luego teníamos, por último, el punto del infinito, que hemos visto que era aislado, era también un polo, y el orden del polo era 2. Se dice a veces que era un polo, que es un polo doble. Bien, pues ya habríamos acabado el análisis de los puntos singulares de esa función aparentemente inocente, z partido por elevado a z, 1 partido por z menos 1. Y bueno, pues a partir de aquí os dejo para vosotros el resto de los ejercicios de los apuntes, que bueno, pues básicamente pues es repetir pues un poco este tipo de análisis con otro tipo de funciones. Así que os aconsejo encarecidamente pues que hagáis ese trabajo ya individual vosotros. Un saludo a todos.